Buenas noches, comencemos con esta semana 3 de este maravilloso módulo 5, argumentación. Semana 3, argumentos y el proceso de investigación. Pues bien, vimos los tópicos a tratar hace unos instantes. Hay cosas interesantes que tratar en esta sesión. Pues bien, como les cuento, sus actividades integradoras de semana 2, ya hubo mejora en gran parte de los trabajos. Muchos estudiantes ya supieron cómo abordar algún tema, cómo enfocarse, cómo discernir entre lo que está diciendo el autor y entre lo que yo como escucha, como lector, como escritor estoy diciendo. Ya son cosas distintas. Sin embargo, hay estudiantes que aún presentan ciertas dificultades y tenemos que trabajar eso porque estamos en semana 3, no podemos prolongar esto más. Paso gatito. Bien, ¿qué tenemos de actividades en esta semana 3? Tenemos reconocer investigaciones. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a descargar la plantilla, el documento de Word que viene las instrucciones. Vamos a descargar, dentro de esa plantilla hay 3 links. Los van a buscar y van a descargar los PDF y van a leer los 3 archivos, por favor. Sí, los 3. No es mucho, realmente no es mucho. En algunas partes hasta se repite lo mismo. Son distintas temáticas. Bueno, aquí uno es de el aprendizaje de las matemáticas mediante el ordenador en educación primaria. El otro es de Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en Centro de Educación Secundaria de la región de Murcia. Bueno, este es en España. Nada que ver con México. Efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en personas mayores institucionalizadas. Son tres temas muy distintos, nada que ver uno con el otro. Los van a leer con calma, por favor. Esto implica que tómense su tiempo. No es para mañana miércoles, no es para miércoles en la noche, no es para jueves en la mañana. No, tómense su tiempo. Trataron de terminar el módulo. Posteriormente, la otra actividad, iniciar una investigación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a seleccionar un tema de preferencia, el que ya abordaron respecto a las drogas. Quienes abordaron, hubo una sola estudiante que abordó el chocolate, sí, pero ahí tuvo ese texto, sus detalles. Hubo un estudiante abordó el tema del opio, sí. Uno solo abordó el tema de la nicotina, muy bien. Hay por lo menos un 50% de estudiantes que les pedí corrijan esto, por favor, porque está mal, porque hicieron exclusivamente, así muy general, sobre drogadicción. Eso está mal. No está hablando, es como si les doy el tema, escojan el tema de algún carro, el que les guste, y por qué les gusta ese tipo de carro, ese estilo, o el color de carro, o no sé. Y de repente comienzan a hablar, es que a mí me gustan los carros porque son buenos, tienen 4 llantas y tienen puertas. A ver, no te estoy preguntando qué es un carro, no te estoy pidiendo que definas la historia del carro. ¿Qué carro te gusta? ¿Por qué te gusta? Dame los pros y contras. Por esto, casi nadie lo hizo. Fueron muy pocos los estudiantes que lo hicieron. Y van a hacer exactamente lo mismo, pero ahora en esta actividad no van a ser 2 disciplinas, sino van a ser 3. ¿Cuál? La que quieran. Si no quieren seleccionar el tema
de la legalización de la cannabis. No hay problema, escojan el que quieran. Pueden escoger de preferencia uno de los que estén en esta semana, ya sea de estos 3 PDF que van a descargar, de la terapia cognitivo-conductual en las personas de la tercera edad, o del internet. Esto es en Murcia. Este texto, este PDF es de España, o sea, lo pueden hacer de México. Pueden hacer de redes sociales, de lo que quieran, de comida, gastronomía, mascotas, carros, deportes, lo que quieran, pero tomando en cuenta la extensión que es para esta semana. No pueden hablar, es que en este trabajo hablaré de los deportes. ¿Y cuáles deportes? Tienes que seleccionar uno y exclusivamente uno, no 20 ni 601, porque no va a caber el espacio, no vas a tener tiempo y además no vas a leer para todos. Entonces, un solo tema específico. Por eso mismo aquí reitero. ¿Qué pasó en esta semana que transcurrió, esta semana 2? Hubo estudiantes que colocaron cantidad de falacias en sus trabajos. O sea, no todos, no estoy siendo general, pero hubo estudiantes que colocaron cantidad de errores de razonamiento en sus trabajos. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, hablaré del tema de la legalización de las drogas. ¿Cuáles drogas? Luego de repente están hablando de algo que ni siquiera son drogas. Están hablando de política en general, o están hablando de algún sexenio. Alguien comenzó a hablar del sexenio del 2006, nada que ver, o sea, se fueron hasta por allá. Por eso mismo tienen que enfocarse y tienen que desarrollar una hipótesis en esta actividad, por favor. ¿Cuál hipótesis? No lo sé. ¿Cuál tema? No lo sé, el que ustedes gusten. ¿Cómo la van a desarrollar? Según el tema, precisamente. No pueden desarrollar el tema de caballos, la hipótesis de cuánto resiste un caballo pura sangre, si están hablando de gastronomía. O sea, no. O sea, tienen que enfocarse específicamente en el tema que van a abordar. Lo escriben, primero revisan qué tema, lo seleccionan, lo investigan, lo analizan, lo escriben, y una vez de que terminaron, es que mi trabajo abarcó esto, trabajé esto, mencioné tantas palabras de esto y esto y esto. Entonces mi hipótesis es que me enfoqué más en esto, y la hipótesis era qué sucedería si acaso, o cómo puede funcionar esto, según el tema que ustedes gusten. No copien, por favor. El tema es libre, pero de preferencia que se enfoquen en uno de estos que han empleado, que han estado trabajando, para que no se vayan por otros lados. Bien. Como les hablaba acerca de las falacias, de los errores de razonamiento, hubo por ahí estudiantes, como les comentaba en semana 1, sí, hay ciertos factores que nos harán que abordemos predeterminadamente algún tema antes de leer algo, antes de conocer él. Factores como cuáles: cómo fuimos educados, si fuimos hombre o mujer, en qué región geográfica nacimos, o bajo qué religión, o muchas cosas, color de piel, estatura, pueden ser múltiples circunstancias. Hubo estudiantes que antes de comenzar la introducción ya estaban diciendo que las drogas eran malas. A ver, ¿cuáles drogas? ¿Cuál malo? O sea, ¿cómo define malo primero? Por ahí uno que otro estudiante puso que la legalización de las drogas no se ha llevado a cabo, y de repente comienzan a escribir: las drogas legalizadas, a ver, bueno, ¿están legalizadas o no? Y además de que estos estudiantes no enfocaron ningún tema. Luego de repente algunos audios estaban mejor explicados, expuestos, que sus... Claro, hay estudiantes también
se expresan mejor verbalmente que por escrito o viceversa. Bueno, en esta ocasión no hay audio, lo van a tener que escribir. La extensión depende, nuevamente, pueden ser 2 páginas y media, hay quienes llevan hasta 8, o sea, depende del tema, depende de la extensión, depende de la complejidad. Algo muy importante, en lo que me di cuenta que se fueron los errores de razonamiento de las falacias. Hay estudiantes que se comenzaron a enfocar en las ramas del árbol, en vez de abordar cómo destruir esa hidra. Eso es lo que sucede principalmente en política. Nos estamos enfocando hasta por allá, cuando no nos dimos cuenta, por cortar una ramita o una hojita ya crecieron 20 o 400. Entonces, les hice hincapié a estos estudiantes que el razonamiento estaba mal. Y hay estudiantes que se molestaron, lo lamento, pero el razonamiento estaba mal. Por el hecho de que este bolígrafo sea legal, no significa que voy a matar con él. Cualquier objeto, cualquier cosa, lo que sea, nómbrelo, lo que quieran, un teléfono, un carro, un cuchillo, un bisturí, una estufa, cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier existencia es tanto buena como mala. El hecho de que sea legal no significa que sea bueno ni malo. El hecho de que sea ilegal tampoco significa que sea bueno o malo. Todo depende del uso, de la impresión que le demos. Podemos utilizar un bisturí para sanar o para quitar una vida. De igual manera, esto es legal, sí, pero hay quienes pueden decir, hay que prohibir los bolígrafos porque se pueden escribir cartas insurrectas en contra del Estado, en contra de la religión, en contra de la juventud, en contra de esto. Hay que evitar que se vendan los bolígrafos. Entonces, es un razonamiento erróneo. Así es. Por el hecho de que sea legal o ilegal, no significa que es bueno o es malo. Por eso mismo tenemos que investigar. Hay estudiantes que desarrollaron sus trabajos en base a aproximaciones. Es que yo considero que está mal. Ajá, está bien. Sí, o sea, sí deben hacer sus trabajos en base a su criterio, sí, pero según su criterio, en base a lo que investigaron. No simplemente llego a tal lugar, voy a hablar de todo, de esto y de esto, siendo que no sé el tema, no lo conozco, ni siquiera sé de qué están hablando y quiero hablar de él. No. Al menos hubo unos 6 estudiantes con los que sucedió esto. No leyeron, quisieron hablar y de repente estaban, no. Eso fue el audio. Cuando en su redacción me di cuenta, no leyeron absolutamente nada de ninguna droga, nada. Simplemente estos estudiantes se la pasaron diciendo que estaba mal o que estaba bien, porque estaba bien o porque está mal, no dijeron nada. Eso no es argumentación. Un argumento es el tema que quieran, pero deben investigarlo, por favor. Todo el módulo es exactamente lo mismo. O sea, argumentación. No es de que no sepa. Ustedes ya conocen lo que es un tema, lo que quieran. Ya lo reiteré. Imaginen que están dialogando con un amigo. Por eso les puse ayer el ejemplo del contador, de su amigo. Están hablando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Ah, no, pues así. Ah, pues qué bien. Eso es la introducción. Supongamos que esa es la introducción. Y como se dice comúnmente, yendo al grano. Oye, pues quería decirte, quiero que dejes de ver a mi esposa. Ay, ¿cuál esposa? No, yo no estoy viendo a nadie. No, es que acabo de saber que estás viéndote con mi esposa y con esto. Ah, no, lo siento, no. Y, ellos estamos casados. Ay, están casados, yo no sabía. Es un ejemplo. ¿Cuál es la introducción? Hola, ¿cómo estás? Etcétera. Los apartados y cuál es el tema, pues quizá una infidelidad. Supongamos que ese no es el tema, dejémoslo de lado. Supongamos que estamos hablando de carros.
que están hablando con un amigo o con una amiga. No, pues a mí me gusta este carro porque es más pequeño y es más rápido, consume menos gasolina. No, no es cierto, ese carro consume muchísima gasolina, traga montones. Yo prefiero los carros que son más seguros, así como las camionetas, etcétera. Ay, ¿cómo crees que son más seguras? Y, ay, no, por esto, por esto. Eso es precisamente un argumento. Cada quien va a dar su definición, va a defender su postura. Eso es lo que están haciendo ustedes. Hay estudiantes por ahí que no insisten y persisten en copiar. Por favor, no puedo ayudarles. Si no desean analizar, tienen que pensar el tema, por favor. Por favor. Bueno, entonces vamos a los ejemplos. Bien, lo que ustedes han estado haciendo principalmente en estas actividades desde semana 1 hasta hoy es realizar un texto expositivo, un ensayo como tal. Un texto expositivo es el planteamiento de algún tema. Por eso mismo tienen que elegir algún tema, cual no sé. Si desean reiterar el tema que han estado trabajando de la droga específica, sea marihuana o chocolate, no sé. Si desean ese, adelante. Si desean otro, no sé, cocina, carros, mascotas, como les comentaba hace unos instantes, que a ustedes gustan, pero lo tienen que exponer. Por ejemplo, aquí dice, en la exposición destaca el conocimiento intelectual sobre un tema, el rigor, la exactitud, la claridad y el orden. No está diciendo, destaca que copiaron, que pegaron, no. O sea, no. Tienen que leer el texto y comprenderlo para poder tener ese conocimiento intelectual del tema. ¿Cuáles van a trabajar? Bueno, son estos 3 temas. Sobre Internet, sobre el aprendizaje de las matemáticas por computadora y este texto de efecto de la terapia cognitivo-conductual en estas personas mayores. Estos trabajos, estos PDF, los vamos a encontrar acá. Vienen los links aquí en azul. Van a descargar esta plantilla de su actividad y la van a responder. Voy para allá. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a plantear una hipótesis. Yo deseo probar en este trabajo ¿qué? Etcétera, etcétera. ¿Qué desean probar? No lo sé. Cada uno de ustedes va a desarrollar su pregunta de hipótesis y la va a exponer. Para eso va a investigar. Acá, por ejemplo, mi tema, vuelvo a retomar el tema el tema ya lo abordé anteriormente, pero en esta ocasión la intención de ese trabajo es plantear una hipótesis que justifique por qué es malo fumar. Aquí estoy hablando de la actividad integradora 6. Mi tesis va a ser esa. Fumar es perjudicial para la salud porque el tabaco origina muchas enfermedades. ¿Como cuáles? Bueno, primero tengo que tener claro qué tema voy a desarrollar. Si no sabemos primero qué tema, va a ser muy difícil plantear una hipótesis y mucho menos una conclusión. O sea, primero tengan claridad. ¿Quiero esto o esto no lo quiero? Esto sí, esto no. Y van así desechando, así tabula rasa, navaja de Ockham. Lo que necesito lo voy a investigar, me voy a documentar. Documentar es aprender lo que investigué, no copiar. Reitero, por favor. Por ejemplo, acá, en mi opinión, fumar es perjudicial para la salud, te acorta la vida y además acorta la vida de los seres vivos de tu alrededor, familia, amigos, etcétera. Bueno, ¿qué van a hacer en esta actividad de iniciar una investigación? Van a desarrollar esta hipótesis, van a probar una tesis. ¿Cuáles son los argumentos? No lo sé, ustedes los van a poner individualmente. ¿Por qué digo que no lo sé?
porque no están trabajando exactamente el mismo tema todos, ¿no? O sea, cada uno eligió un tema muy particular. Entonces, ese tema particular, claro, va a ir más particular a aquellos a quienes les dije que debían ser específicos, porque como comentaba hace unos instantes, comenzaron a hacer sobre drogadicción así en general, no trabajaron nada en específico. Las drogas son malas porque no me gustan, y etcétera. A ver, eso no es un argumento. Tienes que investigar, por favor. Investigar en documentos como estos. Sí. Aquí podemos ver Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Aquí ya nos estamos yendo a investigadores concretos, específicos, que estuvieron 4, 6 u 8 años trabajando el mismo tema y nos van a documentar, nos van a abrir horizontes que nosotros no teníamos. No podemos comenzar a hablar es que voy a hablar de los efectos de la terapia de quién sabe qué, y yo considero que están bien. Sí, están bien, me parecen bien, estoy de acuerdo. ¿De acuerdo de qué? O sea, eso no es un argumento, no. Acá, por ejemplo, según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Esto es así, un ejemplo pero muy breve. Ustedes lo han estado desarrollando en 2 o 3 o 4 páginas. Este es simplemente un ejemplo. Anteriormente, había quienes en semanas anteriores ya comenzaron a desarrollar una hipótesis, sí, porque tienen un poco más de experiencia leyendo textos. Hay quienes no, hay quienes apenas están adentrando en esto, por eso mismo en este módulo 5 de argumentación tienen que leer. O sea, no es de que yo les diga, tú me caes mal y tú también y tú, no. No tiene caso ponerles al menos 60, el mínimo para que prueben, si en módulo 6 o en módulo 7 van a tener, o en 8 o en 10, que es el de los más pesados, van a tener que argumentar mucho. Y si no les toco yo de profesor, les tocará otro profesor que les diga, esto está mal, no sabes argumentar, no sabes desarrollar un tema, y no les va a poner el mínimo para aprobar, simplemente los va a reprobar. Entonces, lo que estoy haciendo es para que comprendan cómo abordar un tema, cómo se formula la propuesta de investigación. La investigación la van a proponer ustedes, como les decía. El análisis también, la corrección la proporciono yo. Para eso mismo yo voy a hacer aquí soy su guía. Bien. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que, etcétera. Hay quienes han puesto la conclusión al principio, los argumentos al final, o que desarrollaron 20 párrafos de conclusión y al final pusieron argumentos. No, eso está mal. Todo el trabajo es un argumento. Todo esto es el argumento, todo, incluyendo la introducción y la conclusión y la bibliografía, todo es el argumento, todo. Aquí las frases ya son más complejas porque ya van a algo más específico, ya no es Octavio Paz hablando sobre la doble moral en el mexicano. Aquí estamos hablando de temas muy particulares, muy particulares y muy distintos entre sí. O sea, nada tiene que ver el análisis neurológico, fisiológico de personas de la tercera edad con estadísticas, con asociaciones que se planean que se han recabado por estudiosos específicamente aquí en España. Ojo. Esto es España, porque aquí va otro punto, que en las anteriores semanas hay por ahí algunos estudiantes que comienzan a desarrollar
supongamos, este ensayo de la lectura digital en nuestro país en tiempos modernos. En nuestro país hay quienes comenzaron inmediatamente, es que en Inglaterra esto, y desarrollaron Inglaterra. A ver, no, el texto no decía Inglaterra, decía sobre México. Pueden incurrir en la investigación de Inglaterra, sí, pero eso no es México. Igual aquí tienen que tener mucho cuidado. Ahorita vamos para allá. Bueno, por ejemplo, acá sí es verdad, quito el frío. También quito los nervios, quito la angustia, quito el estrés, la ansiedad, la virilidad y también quito la vida, pero ese es un pequeño detalle. Esto es en parte sarcasmo, es un argumento, es una frase, es sarcasmo y también es retórica. Así es, cómo están adornando ustedes las frases para atraer al lector. Supongamos que cada uno de ustedes es un escritor, ¿cómo van a atraer al lector? ¿Cómo lo van a convencer para que lea su texto? Si comienzan así bonito el tema, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá, para este trabajo plantearé la hipótesis de que la nicotina y alquitrán en el tabaco no reducen el estrés, sino que fisiológicamente reproduce el efecto de la serotonina y las endorfinas y engaña las moléculas para que... Aquí falta una coma. Y engaña las moléculas para creer que el efecto relajante es parte del humo. Esto es parte de la introducción. En la introducción va a venir la hipótesis. Y el apartado principal. Primero, fumar es el peor de todas las drogas. Comienza a cualquier edad, ya que socialmente es legal, es permitido y en las familias, hermanos o padres o tíos lo hacen. Incluso muchas personas lo consideran parte de los elementos para socializar. Claro, aquí va un punto muy importante. Por ejemplo, aquí lo que dice, fumadores de tabaco, tenía que decir que me parece de una hipocresía máxima cuando critican a los fumadores de marihuana. Aquí es esto mismo. Cuando regreso al ejemplo de las tijeras o del cuchillo y el bisturí. Cuando se está en sociedad y asumimos que es legal, lo tomamos como bueno. Aquí entra el ejemplo de que no cualquier cosa legal es buena o mala por sí misma, y no toda cosa ilegal es buena o mala por sí misma, sino cómo la empleamos, qué intencionalidad le damos y cuál es nuestra prioridad. Si queremos, todos vamos a morir, sí, es eventual nuestro fin, pero depende cómo queremos hacerlo. Si queremos primero que se destruya el páncreas o los pulmones o los riñones o el hígado o los ojos, cómo queremos nuestro fin eventual, eso es también parte de este argumento que van a desarrollar acá en esta actividad 6, iniciar una investigación. No específicamente, si no quieren de las drogas, supongamos, trabajaré el tema de por qué los panqués o las donas de chocolate engordan más que los churros, supongamos. Esa es la hipótesis, la tesis principal. O en este trabajo presentaré por qué los autos Chrysler consumen más gasolina que los Nissan o que los Mercedes-Benz. Y mis argumentos son los siguientes. Basándonos en tal año de tal carro, se comenzó a gestionar que el motor engullece esto para los cilindros, para los pistones, etcétera, 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 etcétera. Así van desarrollando, pero algo importante, debo reiterar, agarrar esto así y copiarlo no es un argumento, eso es copiar, eso no es investigar. Investigar es leer todo, desde aquí hasta acá, lo lamento. Tienen que leer, no es mucho, si se dan cuenta, inclusive hay partes en que se repiten en inglés, o sea, no es mucho, el tamaño de fuente está a buen ver,
no sé, no hay tanto problema, tienen bastante información. Respecto a esta actividad, como les comentaba, van a descargar su plantilla, así con su carátula bonita, por favor, porque también por ahí hay estudiantes en ese trabajo de Octavio Paz, de la lectura de Paz, descargaron la plantilla, no pusieron acá arriba su nombre, no pusieron carátula y estoy buscando a ver a quién le pertenece ese trabajo. Reitero, no se pidió nombrar el archivo 1.doc porque encontré 4 trabajos. A ver, ¿de quién es este? No tiene el nombre de nadie, no tiene carátula. Tampoco tiene conclusiones y tampoco tiene bibliografía. ¿Qué hago con esto? ¿De quién es? No se puede quedar así. Bueno, ¿qué van a hacer acá? Van a leer los 3 textos, estos 3. Uno es de 22 páginas, uno de 21 y otro de 9. Perdón, de 8. Bueno, los van a leer, como les decía. No es mucho porque inclusive hay partes, yo me di cuenta en este de internet, que se repite mucho, pero mucho. Repite lo mismo. O sea, no hay pierde. Pero el hecho de que se repita lo mismo no significa que no deba leerlo. Por favor. Bueno. Por aquí, al abrir la plantilla, me di cuenta que están con negritas. O sea, las negritas no sirven para esto. Las negritas solo sirven para resaltar los títulos, subtítulos, los apartados, exactamente como acá. Bueno. Ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. ¿Qué dice el texto de internet de los adolescentes en España, específicamente en esta provincia de Murcia? Es Murcia, recuerden, no es Quintana Roo, no es Campeche, no es Monterrey, no es Toluca. Tienen que leer con cuidado, por favor. Bueno, habla de ramas tales como la sociología, psicología, informática, estadística, etcétera. Hay otras tantas. Sí, eso lo tienen. Me van a decir por qué sí o por qué no. Problema abordado. El principal. Abordan varios temas tales como el anonimato en Internet, el uso como escape de la realidad, exceso de ocio y el tiempo muerto, la contemplación de amistad a distancia, aunque específicamente de adolescentes en la provincia de Murcia, España. No es México, reitero, no es México. Aquí argumentos principales de la investigación, ustedes ya lo desarrollaron. Esto es una frase y una frase no es un argumento, así que vamos para allá. El argumento principal es el uso cotidiano de las redes sociales por los adolescentes promedio de esta provincia de España. Los investigadores hablan acerca de la frecuencia que los mancebos emplean las redes o el internet en sí como un escape de la realidad. No emplean drogas, no emplean medios ilícitos. Ojo, no estoy copiando, estoy escribiendo en base a lo que leo. No emplean medios ilícitos. Sin embargo, refugiarse en mundos ficticios como un plano digital, un perfil anónimo y falso, es asimismo escapar de la realidad. Muchos de ellos tienen padres licenciosos,
Esto es que les permiten al menos un 80% de lo que ellos desean hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, las palabras que van apareciendo subrayadas en rojo es que están mal escritas. Aún así, aunque no estuvieran en rojo, tienen que revisar. Supongamos que dice aquí, no emplean drogo. O sea, eso no tiene sentido. Y hay estudiantes que sí han escrito, o sea, no está, la palabra no está subrayada en rojo, está bien escrita, sí es una palabra, sí, pero no tiene cohesión con lo que está refiriendo. Un drogo es una persona, no una droga, no un elemento sintético. Supongamos que dice aquí, sin embrague. ¿Qué es el embrague? O sea, la caja de velocidades de un carro. O sea, está bien escrito, sí, pero esto no tiene nada que ver la caja de velocidades si estamos hablando de internet, estamos hablando de esto. Por eso, por favor, tienen que leer. No les quita mucho, en verdad. Acá, exactamente, relevancia de la investigación en tu entorno. En este caso, como tal, el texto en sentido estricto no tiene ninguna relevancia en mi entorno, ya que no estamos en España. O sea, pues en sentido estricto, pues no. O sea, es verdad. A mí no me afecta en lo más mínimo porque es España. Sin embargo, estos indicadores sociales se repiten en al menos un 90% de los países que emplean Internet. ¿Por qué? Porque los adolescentes a esa edad están a full hormonas, están empleando las hormonas porque requieren interactuar con otros adolescentes de su edad, porque quizá están un tanto molestos socialmente con sus padres, con la imposición, o quizá por la no imposición, porque les permiten todo. Por múltiples circunstancias se repiten esas asociaciones sociales, por lo tanto, por consiguiente, también se repiten aquí en México. Esto es de España, pero se repite también en México. Y aquí van a escribir esto es, etcétera, etcétera, etcétera. De los tres textos, por favor. No pongo aquí lo demás. Vemos, nada más escribí muy poquito, muy poquito, y ya se expandió a 4 hojas. No sé cuánto les va a llevar, no lo sé. Pero no es una, porque la plantilla no es una hoja. 2 estudiantes específicamente, en el texto de Octavio Paz, quitaron hojas donde debían poner premisas, las quitaron, no sé si adrede o no se dieron cuenta, pero no estaban completas. Por favor, revisen que eso no les pase. De momento es todo. Si tienen dudas me las hacen saber, por favor. Les pido que revisen sus trabajos. Esto es muy importante para todos los módulos. Como les comentaba, en módulo 5 están aprendiendo a sustentar el tema que desean, sea de una manera buena, de una manera mala, o por mera retórica. En módulos más adelante, 8, 9, 10, 15, o ya vámonos ya a los últimos 22 y 23, que es prácticamente los últimos 2, que es el mismo, porque si es el mismo, tiene que desarrollar un trabajo. Y ese trabajo está más pesado. Ya no es el proyecto integrador como tal, ya es comunitario. Tienen que plantear bien el tema y no pueden andar, es que por aquí, es que yo quisiera esto, pero también esto, y esto, y también esto, y también aquello. No. Algo muy específico. ¿Qué?
para eso tienen que investigar. Bueno, las dudas que tengan me las hacen saber, por favor. Ya les expliqué esto de los temas. Respecto a las evaluaciones, por ahí estudiantes que me siguen preguntando que se pueden reenviar las actividades. A ver, ya les expliqué en la semana anterior el número de veces que se puede corregir una actividad y presentarla. O sea, no es de 8 ni de 25, y estos estudiantes no vieron la sesión, no entraron, no han leído mis mensajes. No sé dónde andan estos estudiantes que desean presentar el tema que deseen, como quieren, cuando quieran, a la hora que quieran. No es así. Tienen que tener disciplina, por favor. Y ya 2 veces ya es el máximo permitido para presentar una actividad, por favor. Bueno, ya me extendí mucho. Que tengan buenas noches y saludos cordiales.